Todos los años en estas jornadas de puertas abiertas procuramos hacer unas mesas redondas que, además de dar información a todos los interesados en nuestras formaciones, pues hacemos unas mesas redondas en las que tratamos temas que nos organicen un poquito de forma transversal todo lo que damos en nuestros máster, que son muy variados. Es cierto que empezamos con el periodismo y la comunicación, pero hemos seguido con muchas más formaciones. Últimamente, por ejemplo, la economía circular, en un máster de economía circular, otro de desarrollo sostenible. Y en este periodo, en este último periodo sobre todo, nos hemos dado cuenta que nos faltaba también algo, que es la inteligencia artificial. No es que nos hayamos dado cuenta de que nos faltaba, sino que ha irrumpido a lo bestia en estos últimos meses y en esos últimos años, sobre todo desde que ha nacido, y ello sabrá más ahora, la inteligencia artificial generativa. Esa formación sobre inteligencia artificial la estamos incluyendo de una manera transversal, como decía al principio, en todos los másteres, y además acabamos de lanzar un máster que ya lleva la inteligencia artificial en el título, que es un máster que se empezará a impartir el curso próximo sobre formación e-learning e inteligencia artificial. Bueno, para hablar de este tema hemos traído aquí una mesa que ahora Olga Rodríguez San Martín, que es periodista del Mundo especializada en educación desde hace muchos años y también alumna de también hace unos cuantos años en uno de nuestros másteres, en el máster de periodismo, va a presentaros a las personas que están aquí hoy con nosotros, a los grandes especialistas que están hoy con nosotros y que van a moderar y Olga a moderar y ellos a aportar todos sus conocimientos sobre esta materia tan nueva y tan necesaria. El otro día Olga escribía en El Mundo un análisis importante, bueno, una información importante sobre el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la universidad. Ella hablaba ya de que me llamó la atención, un 73%, si no me equivoco, de los alumnos la utilizan ya, de los alumnos de grado y de posgrado, y un 30 y tantos % de los docentes. Todo eso se ha ido incorporando de una forma abrupta y casi invasiva, pero esto tendrá que ordenarse un poquito. De eso van a hablaros. Os dejo ya con Olga que os presente a nuestros tertulianos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo que queremos en este encuentro es ver cómo la inteligencia artificial va a condicionar nuestra forma de aprender y cómo, de hecho, ya la está condicionando, cómo en muy poco tiempo, ha sido cosa de un año, ha transformado la forma de trabajar de los profesores y la forma de responder de los alumnos. Como todo en la vida, tiene cosas buenas y malas. Entonces, entre los tres vamos a tratar de resumiros un poco lo que se sabe hasta ahora de la inteligencia artificial centrada en la educación superior. Me acompañan tres grandes de este tema. Comenzaré por la minoría, que es Antoni Hernández Fernández. Él es físico y lingüista. Él es de las primeras personas que empezó a hablar de inteligencia artificial cuando ni siquiera había salido oficialmente el ChatGPT. Él es el subdirector de la Escuela de Educación de la Universidad Politécnica de Cataluña, y la Universidad Politécnica de Cataluña es ahora la más puntera en la CRUE. El rector de la UPC es el que se encarga de los temas de digitalización e inteligencia artificial. Entonces, él va por delante de todos nosotros. No sé si por delante o... Bueno, gracias. Y aparte tiene una cosa muy bonita, que él ha estado como profesor de instituto y en FP con sus alumnos. Desde el principio la ha integrado en el aprendizaje, ha puesto a sus alumnos a usar la herramienta. Entonces nos va a contar el detalle de cómo lo hace, qué trucos tiene, bueno, que tenías, porque ahora formas más a profesores. Sí, bueno, ante todo, gracias. Encantado de ser una minoría, porque además cuando se habla de tecnología necesitamos que las chicas vean muchos referentes femeninos y estoy encantado de ser minoría aquí hoy. Además, como educación, que normalmente hay más mujeres, o sea que comentábamos antes, digamos, de que es ideal que haya este intercambio de roles, ¿no? Y bueno, yo debo decir que yo no me considero experto en inteligencia artificial, no lo soy más bien docente. He estado 27 años como docente en secundaria y en FP, en formación profesional. Y de hecho fue más en formación profesional
donde empezamos a introducir el tema de las imágenes generativas antes del ChatGPT, ¿no? Donde los alumnos de diseño gráfico, algunos dedicados a la ilustración, pues ya hace unos años se preocupaban por esto de que la máquina les pudiera quitar el trabajo, ¿no? Es decir, estos pánicos que es normal que sucedan en las transiciones, ¿no? Pero bien, y ahora desde el año pasado, desde justo octubre, el año pasado salieron plazas en la Universidad Politécnica de Cataluña. Yo estaba asociado hacía muchos años, me presenté y bueno, estoy ahora con el vértigo de la universidad, donde formo a profesores hace años, antes como asociado y ahora como profesor en el Instituto de Ciencias de la Educación, de la UPC. Y, bueno, y allí sí que, en el máster de formación de profesorado, es donde creo que puedo tener una mayor incidencia en que vean los docentes pues las posibilidades que tiene para el docente la inteligencia artificial, porque se habla más del alumno, vemos más como que me van a hacer trampa, me van a entregar el trabajo hecho con el ChatGPT y todo esto, ¿no? Y nada, sin más, una anécdota, claro, los primeros trabajos que entregaban con ChatGPT, algunos profesores me decían, oye, ¿sabes por qué he detectado que este trabajo está hecho con ChatGPT? Porque el alumno no ha revisado ni al final aquello de ¿puedo llorarte en algo más? La frase, algunos lo dejaban. Pero bueno, esto ya no pasa y yo creo que, bueno, en fin, lo empiezo con una broma, pero luego iremos a cosas más serias. Bueno, Elena Indurain, que es tecnóloga experta en transformaciones digitales y tecnologías emergentes, ella ha trabajado como ejecutiva en empresas como IBM, Microsoft, ha asesorado a grandes compañías y ahora es muy interesante cómo ella está viendo como profesora en EA University, que da clases de computación cuántica. Ha sido la primera profesora en España de dar clases de computación cuántica en una escuela de negocios y ella ve el día a día y esa parte de la picaresca que tú decías, Tony, de que los alumnos es que están copiando todos. Bueno, copiando, porque ya no es copiar, es crear algo de nuevo, pero gracias Sí. como desgracia a lo mejor. Entonces, ella cuenta muy bien y ahora nos lo explicará qué cosas ve, qué trucos tiene para detectar cuando ellos están utilizando la herramienta de forma fraudulenta y cómo ha adaptado su manera de enseñar, que decís, profesora de computación cuántica, pues ella lo primero que les dice a los alumnos es bajad el ordenador y no uséis el ordenador. O sea, ella las clases las da, quiere que los alumnos toquen las cosas, que entiendan las cosas con la experiencia de lo real. Entonces, ahora os dará más idea de esto, pero es muy bonita la forma que tiene de dar clase y cómo transmite algo tan complicado, tan virtual, cómo logra que los alumnos se enteren. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a Camila Sanmillán, que eres la responsable de Google de toda la relación con los medios de comunicación en el sur de Europa. Y ella pues se sabe al detalle las últimas aplicaciones de anteriormente llamado BART, ahora llamado Gemini, y nos va a contar qué aplicaciones tiene tanto para los profesores como para no los alumnos, a lo mejor los alumnos no, pero periodistas, pues podéis mirar que te ayuda a hacer una entrevista, te traduce los textos. Las entrevistas las puede transcribir y un montón de utilidades más que puede que sean útiles en nuestro trabajo siempre y cuando nos sustituyan nuestra forma de hacer las cosas, desde mi punto de vista. Entonces, con los tres vamos a intentar un poco ver qué es esto tan nuevo, que tanto recelo genera en muchos profesores y que tanto apego tanto apego lo están utilizando los alumnos que ya no sabemos si a lo mejor hay que regularlo, y de todo eso vamos a hablar a lo largo de la próxima hora y media. Muchas gracias por venir. Yo no sé, Tony, o Elena, ¿quieres empezar tú haciendo una introducción? Vale, sí. Yo querría poner también un poco en contexto la inteligencia artificial, porque parece que, bueno, o sea, obviamente el ChatGPT ha sido lo que se llama en tecnología el killer app, que es la aplicación que hace que se adopte a lo bestia la solución, ¿no? En este caso la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no es algo nuevo, o sea, se inventó a los años 50, lo hemos estado utilizando ya mucho tiempo, porque todo el tema de Big Data, aprendizaje automático, o sea, en la tarjeta de crédito si tiene fraude o no, en el COVID, tienes COVID o no tienes COVID, en Netflix que te recomienda, Amazon, me acuerdo que era mi ídolo,
cuando yo compraba libros allá en los 90, ¿no? Que te decía, otra gente como tú ha comprado tal y acabas comprando ahí la Mari Morena, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha hecho precisamente que ahora la gente, todos estemos más acostumbrados a lo que es la interacción con la inteligencia artificial. Y ha llegado el GPT, ¿no? Y lo que ha hecho ha sido darnos una herramienta muy sencilla, muy fácil, muy intuitiva, con la que hablamos, que también estábamos ya acostumbrados, empezar a estar acostumbrados a hablar con las máquinas. O sea, la interacción humano-máquina ha cambiado mucho. Si lo pensáis, no sé cuántos tenéis Alexa o no, pero a Alexa le hablas, le pides cosas, a Siri, y entonces eso ya también, todo eso ha creado como la tormenta perfecta para que haya llegado esta solución y todos pues la hayamos adoptado a la bestia. También la plataforma tecnológica por debajo, ¿no? O sea, los chips pues que tiene Google, que ahora Nvidia, que está en toda la prensa, ¿no? Esos chips especializados, la gran cantidad de datos. Y luego también la gente está acostumbrada, o sea, lo que decíamos de la gente, la picaresca, el ChatGPT, bueno, pero es que ya lo hacían con Google. O sea, la gente, yo tengo alumnos que ya te buscaban cosas en Google y ya te las copiaban y te las pegaban tal cual, ¿no? Entonces, para eso hay herramientas, pero bueno, que tienen más o menos efectividad, que, o sea, hay muchas herramientas ahora que tienen inteligencia artificial que te ayudan a ver, pues, si lo que está escrito está copiado o no, si viene de Internet y te lo detectan, ¿no? Hay esas herramientas. Entonces, yo sí que quiero hacer hincapié que el cambio es un cambio en la educación, obviamente para los profesores, que nos tenemos que adaptar, cómo utilizamos las herramientas, ¿no? Porque al final son herramientas muy útiles para todos. Cómo cambia en cómo están pensando los alumnos, porque los alumnos ahora, debido a las herramientas, están cambiando cómo piensan. Y esto también, y luego qué van a requerir de ellos en el trabajo, porque al final estos alumnos van a salir y van a tener que saber usar las herramientas porque se les va a exigir, en cierta manera, que las usen en el trabajo, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que enseñarles es cómo voy guiando al GPT, el GenAI, para que me lleve, que me dé la respuesta que yo quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también en Google se hace, ¿no? La gente que sabe buscar mejor va a encontrar mejor la información. O sea, al final, eso es un nuevo conocimiento que antes no se tenía, ¿no? O sea, hay cosas buenas de la tecnología y es que al final la gente sabe preguntar mejor, buscar mejor, analizar mejor. Las cosas, podríamos decir que son peores o son distintas, que a lo mejor no piensan tanto, no razonan porque copian y pegan. Eso es cierto, ¿no? Que eso es un cambio que hay. Y con eso hay que trabajar, ¿no? Entonces, decía Olga que yo tengo un método así un poco curioso, yo hago preguntas a la antigua santa, en plan salgo aquí a la pizarra, ahora no hay pizarra, pero sal y cuéntanos. Y ahí, claro, ni ChatGPT ni nada, o sea, o te llevas un pinganillo y te lo están soplando, entonces, bueno, que ellos que utilicen ChatGPT si quieren, entonces luego les digo que me digan qué preguntas has hecho, además les digo, busca la información, hazme un análisis, pero luego lo tienes que defender en clase, sin tu presentación. Tal cual. Entonces, bueno, esa parte también es importante, porque tú puedes usar la herramienta, está perfecto, que te ayude. Tienes que saber para qué la usas y cómo la usas. O sea, tenemos que conseguir, y esto es muy difícil, claro, es muy fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo, que la tecnología nos ayude, ¿no? O sea, nos ayuda en muchas cosas en educación. Se usan las plataformas. Si lo pensamos, plataformas educativas, es normal. Todo el mundo ya está conectado y ya sabes quién ha ido a clase y quién no, para entregar trabajos. Las apps que te ayudan, pues, por ejemplo, a aprender idiomas, a temas de matemáticas, etc. Incluso vídeos educativos también es normal, multimedia, todo el TikTok, todo eso, perfecto. Pero hay que utilizarlo como herramienta que nos, pues bueno, como si dijéramos que estamos, en vez de estar a hombros de gigantes, pues estamos a hombros de tecnología, ¿no? Y la parte de regulación, yo soy un poco escéptica. Yo creo que hemos llegado un poco tarde a regular. Porque creo que si pensamos en las redes sociales, eso había que haberlo regulado mucho antes. Cuando los usuarios, el gran cambio, ¿no? Que fue que los usuarios se convirtieron en creadores de contenido, ahí, para cuando se ha regulado, pues ya se ha ido un poco de madre. Entonces, bueno, pues lo que creo es eso, que evidentemente usamos la tecnología, ya llevamos desde los 70, desde que empezó la calculadora en adelante, calculadora, ordenador, internet,
plataformas, apps, etcétera, y ahora multimedia. Y ahora pues toca la inteligencia artificial, que lo que va a hacer es, bueno, es como si nos tomáramos esteroides, ¿no? Y de repente vamos a estar todos súper fuertes y hay que ver cómo usarlo con cabeza. Pero bueno, la pregunta es también, ¿quién pone esa cabeza, no? No, y creo que concuerdo en la parte que decís que, bueno, hay a veces un concepto un poco erróneo de que la inteligencia artificial es algo nuevo. Sí, quizá para marcar un poco un antes y un después, hoy está más la parte generativa, quizá en el rol principal, esto de crear imágenes, de crear contenido, crear texto, etc. Así que creo que esa es un poco la diferencia. Sí, creo que hay algunas cosas que todavía, digamos, de nuevo hay conceptos erróneos o que quedan, quizá parecer una película americana de Misión Imposible, de que las máquinas van a conquistar el mundo. Y entonces creo que hay un poco que bajarlo también a tierra. ¿Qué puede hacer AI hoy y qué no puede hacer también? A veces probando ChatGPT o hasta Gemini hay errores, hay alucinaciones, hay momentos que es todavía me parece muy experimental, no es para tomárselo a la ligera y Google no se lo está tomando a la ligera tampoco, pero creo que hay todavía en este afán de entender algunos conceptos que, digamos, o concepciones erróneas que no son realidad. Entonces, bueno, creo que estamos todos aprendiendo juntos también. Totalmente. Sí, quizá bueno, aprovechando que aquí creo que hay periodistas y quizá docentes también, o nos estarán viendo, el salto que debemos dar es el salto humano. Y el salto humano es un salto de, como decía Jorge Wagensberg, que lo contrario de la creatividad es la mediocridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los humanos, un periodista que escribe una columna, debe aportar algo que no haga la máquina. A mí me encanta y he hecho muchas reseñas de libros, por ejemplo, perdón el intrusismo parcial que hemos tenido algunos científicos en el tema. Claro, si tu reseña, tu columna, que es una reseña de un libro, se limita a hacer un resumen, en el capítulo 1 haces esto, en el trata de esto, el capítulo 2 de lo otro, y al final el autor concluye que esto la máquina incluso lo va a hacer mejor que tú. ¿Dónde debe aportar el humano? En esa narrativa. El docente al final es un narrador, contamos historias. Y también lo hacen los periodistas. Hay que contar historias mejor que la máquina, no hacer síntesis, no hacer resúmenes. La máquina es maravillosa para muchas cosas porque ahora mismo, que yo he venido a hablar de nuestro libro, pues a finales del año pasado publicamos un libro en la OPC de creatividad digital que está en abierto, quiero decir que no es ánimo comercial lo que hay ahora, está en catalán. Pero tú, aunque no sepas catalán, ahora automáticamente puedes coger ese PDF y te lo va a traducir la máquina a castellano, puedes coger obras en alemán, en cualquier idioma de los que están incluidos en los entrenamientos de las máquinas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de lenguas del mundo, y aquí hay un sesgo claro, no están en la tecnología. Lenguas minoritarias, minorizadas, en zonas del mundo donde que no han entrado en estas tecnologías. Por tanto, si tú le pides a la máquina una traducción a una lengua, pues no todas están en Google, tienen muchas, pero no están todas las lenguas del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que, lógicamente, la máquina va a tener sesgos. Pero, tanto como periodista o como docente, tú ahora puedes coger contenidos en cualquier idioma de los que están dentro de la tecnología y aprovecharlos. Y ya digo, ahora mismo la tecnología, la IA generativa, tenemos la tendencia a antropomorfizarla, a decir que alucina, cuando la máquina no alucina, alucinan las personas. Usamos a veces vocabulario, ya digo, aplicado a las personas. Hay mucho debate en el mundo artístico, por ejemplo, de si la máquina crea o simplemente genera. Genera algo en base a una programación, aunque sea fundamentada en millones de parámetros, porque tenemos un conflicto que es el que, y os voy a contar una historia muy breve, mi abuela paterna, Esperanza Carpio Ortega, cuando nos contaba, cuando éramos pequeños, el relato de la sopa de piedra. Este es un clásico, supongo que os suena, ¿no? En la posguerra, pues había mucha hambre, ¿no? Entonces llegaba, en este caso al pueblo, un merchero, ¿no? Que tenía mucha hambre y les decía, yo tengo una receta para cuando tengo mucha hambre, que es hacer una sopa de piedra. Y claro, la gente se quedaba sorprendida y dice, bueno, entonces, ¿cómo es? Pues mira, traerme un caldero, agua, ponemos una piedra, lo voy a un rato, que es lo que estamos haciendo ahora con la inteligencia artificial, lo digo para aquello de facilitar la metáfora. Y entonces luego les decía a los del pueblo, esto, claro, con un par de patatas gana, ¿eh? Porque
con unas verduritas gana, con un muslo de pollo gana. Claro, al final hacía un caldo tradicional, pero era la sopa de piedra. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos encontramos con que hay una necesidad de narrativa, también en el periodismo, en la tecnología, y hay una necesidad humana de reunirnos en torno a ese caldero y contarnos historias. Y esto es algo que la máquina no hace todavía. Cuenta sus historias, pero son historias, como decía, mediocres. Y aquí es donde tanto los docentes como el periodismo debemos intentar ir un paso más allá. Yo no sé si vosotros me podéis responder a esta pregunta que nos hacemos tanto los periodistas como los profesores, que es si la inteligencia artificial nos va a sustituir. O sea, va a haber un robot, un ciberrobot que de las clases las va a hacer igual de bien. ¿Y qué vamos a hacer nosotros después, si esto ocurre? Desde el lado de Google, a ver, las herramientas que estamos creando en conjunto con la industria, por ejemplo, Pinpoint, que algunos quizá acá la conocerán, que para esto lo que es periodismo de investigación, es acompañar, ayudar en la tarea, optimizar tareas quizá repetitivas, pero no meternos en lo que es la edición, la creación del contenido en sí. Obviamente queremos elevar el periodismo de calidad y que los periodistas hagan lo que mejor saben hacer y asistir desde un lado más operacional. Entonces, ese es nuestro objetivo. A veces no es tan fácil, pero no venimos a buscar un reemplazo de eso. Por eso justamente muchas de las herramientas que construimos, consultamos, lo queremos hacer de manera colectiva, hacemos testeos, empezamos con pasos, digamos, no tan grandes, como para primero entender la reacción del usuario, la reacción del periodista también, y como comentaba antes, no tomarlo tan a la ligera. Creo que estamos todos aprendiendo, pero el objetivo desde Google es ayudar desde una parte más de optimización, de asistencia, y no tanto de reemplazar algo que los expertos ahí son los periodistas. Y a los profes tampoco no estáis desarrollando nada así para que nos sustituya. Bueno, me quedo más tranquilo porque has arrancado rápida y digo, a ver. ¿Creéis que va a sustituir a un profesor la IA? Yo parcialmente sí. Yo creo que hay una parte de las tareas que hacemos los docentes que van a ser sustituidas. No digo que todo, pero hay cosas que tiene lógica y ayudan, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si comentabas tú, Tony, antes, que corregir un trabajo, ¿no? O sea, tú puedes, normalmente, bueno, en las clases, el profesor, a veces tienes un profesor ayudante, ¿no? Que en el que, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Yo estudié en Estados Unidos y me acuerdo del profesor ayudante que al final el profesor principal delegaba en corrígeme todo y las clases más prácticas, ¿no? de ingeniería. Y entonces yo creo que, bueno, no hace falta que sea en ingeniería, hacían eso. Entonces, cosas que sí puede hacer, pues obviamente corregir un trabajo, sobre todo si lo entrenas para que lo haga, ese tipo de cosas, sí. Luego, sustituir a todo, pues yo creo que no, que sí, siempre hace falta una parte humana. Es como si pensamos también en cuando vas al banco, que ahora también tienes un robot que te atiende, tal, pues cuánta gente está frustrada con la conversación y no tienes un humano detrás, ¿no? Cuando vas a hacer una compra, cuando tienes una pregunta, pues esto será parecido, ¿no? O sea, habrá cosas que sí, o sea, sí que habrá una sustitución parcial, yo creo, esa es mi opinión, que vamos a ir hacia ahí, como ya ha ocurrido en otros tantos campos, creo que no completa. Pero sí que creo que va a transformar completamente. O sea, ya se ha transformado la educación. Yo llevo dando clases el año 2009 y llevo ya quejándome, por así decirlo, hace bastante tiempo de, oye, el alumno ha cambiado, el mundo ha cambiado, tenemos mucha tecnología, hay que cambiar cómo se dan las clases, porque la gente aprende distinto, espera otra cosa. Entonces hay que cambiarlo, o sea, tienes que integrarlo y la historia es cómo hacerlo, ¿no? Entonces creo que la inteligencia artificial va a acelerar esto muchísimo más. ¿Crees que el balance va a ser positivo? O sea, ¿hay más riesgos que beneficios? Bueno, yo creo que es positivo. Déjame que te pregunte esto. ¿Tú crees que la gente que mira las cosas en Google, en vez de ir a una biblioteca, como hacíamos en mi tiempo, antes de Internet, y tenías que ir a la biblioteca, mirar, analizar, ¿tú crees que una cosa es mejor que otra? O sea, tiene cosas mejores y cosas peores. O sea, eres más rápido a la hora de buscar información, eres menos profundo a la hora de analizar. Entonces, será un poco la tendencia, ¿no? Porque si tú también te acostumbras a preguntar todo al ChatGPT, que te empieces lo que es un folio en blanco, ¿no? Que no tienes ni idea de cómo empezar algo,
que de repente ya no tener esa sensación es bueno o es malo. Entonces, Pero es eso que, es un debate, ¿no? además, una cosa es la búsqueda de información, que luego hablaremos Sí. de si la información es veraz o no, pero otra es que yo creo que es el papel del profesor, que es inculcar en los alumnos el amor al conocimiento, o sea, que disfruten aprendiendo. Y eso, en los aprendizajes online, Sí. los alumnos dicen que la experiencia es complicada mantener, o sea, que despierten en tu corazón algo profundo, ¿no? O sea, eso, Verdad. una máquina, ¿cómo va a conectar lo que decíamos antes en la comida de cómo captas tú una columna, evalúas el sentimiento tierno de recuerdo de la infancia de una columna? Eso no se puede medir con unos parámetros objetivos, ¿no? Entonces, encontrar eso en una máquina, llegará un momento en que una máquina pueda ser amorosa o pueda interesar, ¿no? O sea, simule esa sensación o despierte el interés de esa forma. Pero volvemos al tema del apego que Antropomorfización. sí, a la antropomorfización. Sí. Quiero decir que el apego que sentimos los humanos por las máquinas, esto en general por la técnica, es algo muy antiguo. Hablaba, de hecho, Ortega y Gasset, ¿no?, de que el humano es un centauro, una suerte de centauro ontológico, ¿no?, en la meditación de la técnica, que es quizá la primera obra donde se trata este tema de la filosofía de la tecnología en el siglo XX, en este caso. Y curiosamente, ya digo, en el mundo anglosajón a veces no ha impactado mucho esta obra de Ortega y Gasset, ¿no? Pero volviendo al tema, porque has dicho unas cuantas ahí para todos, ¿no? Quiero decir, primero el conocimiento. Esto va a ser esencial. O sea, esta cruzada a veces que hay contra el conocimiento en las áreas es que es totalmente absurda. Ejemplo, ChatGPT te hace un programa informático en Python, o Gemini, pero tiene errores. No es perfecto, la máquina se equivoca. ¿Cómo revisar esos errores si tú no tienes un conocimiento de esa disciplina? Total. Y esto nos sirve para todas las áreas de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el humano se convierte en un evaluador, como ya lo ha sido con tecnologías anteriores. De hecho, en algunos casos, hace un año la UNESCO, cuando saca su guía sobre el uso de ChatGPT en educación superior, comenta en un esquema general, comenta estos 3 niveles necesarios de interacción con la inteligencia artificial en general. Que es, el primer nivel es, estás jugando con la inteligencia artificial, o sea, estás chateando, haciendo una imagen por jugar. Sí, bueno, pues estás jugando, ya sabes, da igual, juega, entretente. Pero si no es así, si quieres información veraz, entonces la siguiente pregunta que hacen en un diagrama de flujo, que está en este documento de la UNESCO, es, ¿tienes conocimientos suficientes para evaluar lo que está dando la máquina? Y aquí hay otra dicotomía, puede ser que sí o puede ser que no. ¿Qué nos encontramos? Alumnos en secundaria, alumnos no preparados, que no tienen los conocimientos, utilizando una herramienta, buscando información veraz para la cual, o un programa o lo que sea, para la cual no están preparados para ese punto, ¿no? No tienen esa madurez ni esos conocimientos que les permitan decir esto está bien, esto está mal. Sí. Y por último, cuidado, queda otro elemento que también ya lo dejo caer por aquí, que es el tema de la ética. Porque después de estos 2 pasos, la tercera pregunta que plantea la UNESCO es, pese a todo lo anterior, ¿estás dispuesto a asumir que este uso de la IA tiene un impacto ambiental, tiene un impacto social, porque se ha entrenado con datos, se han etiquetado datos a veces en países en vías de desarrollo? O sea, hay un impacto social, ambiental, ético, moral, y esto hay que tenerlo en consideración. Y aquí, evidentemente, del tema ético y sobre la privacidad de los datos, debo trasladarte la pregunta, Camila. No sé Google, porque yo, por ejemplo, como padre aquí, ¿no? Google Classroom, mi hijo pues tiene su instituto de Google Classroom. ¿Qué hacen las grandes tecnológicas con estos datos? ¿Los destruyen? ¿Se los guardan para algo? ¿Entrenan a sus máquinas? Esta es una pregunta que, lógicamente, las empresas creo que deben de respondernos. Bueno, no sé, igual no es tu área, pero bueno, no sé. No, quizá puedo contestar más del lado del trabajo que hacemos con los medios de noticias. Primero de todo, bueno, Google en 2018 fue una de las primeras empresas que definió sus principios de AI. Correcto. Y hay pilares, digamos, fundacionales de eso, donde primero queremos que sea un bien social, que mejore la vida de las personas, de la mayor cantidad de personas. Y bueno, todo eso también está muy vinculado a nuestra misión, ¿no? De informar al usuario en el momento indicado, con información que sea útil, etc. Entonces, de nuevo, no nos vamos a estar a la ligera. Tenemos un montón de
digamos, métodos y formas de asegurar al usuario que esa información está protegida y es privada. Por ejemplo, en Pinpoint, cuando agregas tu información a un container para hacer todo tipo de búsquedas, ya eso viene con nuestras políticas de privacidad de toda la vida, digamos, no es que nada cambiamos, etc. En cuanto a lo que es medios de noticias, cuando chateas, por ejemplo, con Gemini, hay quotes de los sources, de dónde proviene eso. El medio de noticias también tiene la posibilidad de, si quiere, sacar su contenido y que no sea utilizado. Hace poco lanzamos algo parecido a lo que es RobotXT, que capaz algunos de ustedes lo tienen más familiarizado, todo lo que es Google Extended, para poder decidir si quieren que Gemini utilice este contenido o no. Entonces estamos poniendo unos como guardrails, digamos, y métodos para que el usuario tenga el control o el creador de contenido. Hay cosas que estamos aceptando, otras cosas que seguimos aprendiendo. No es un desafío muy sencillo. Obviamente la escala, la cantidad de información, somos una empresa obviamente a nivel global. Entonces, como comentaba antes, pasos pequeños, a veces nos equivocamos, las cosas salen mal, pero sí sabemos cómo volver para atrás o cómo volver a centrarnos en esos principios que definimos en 2018. Pero bueno, y también en un montón de, digamos, fondos que tenemos, con fact-checking. Hicimos el año pasado con Maldita lo que es el Bulo Boost también, todo lo que es con desinformación. Entonces, estamos intentando asociarnos con expertos, que son más expertos que nosotros, digamos, en cómo direccionarnos y utilizar la tecnología que tenemos para el bien de todos, ¿no? Pero con los datos, yo cuando me he registrado, la primera vez me ha dado a aceptar. Cuando a mí me han dicho que cuando tú das a aceptar, estás aceptando algo que no te conviene, porque con esos datos se preservan o se transfieren a terceros o se hace un uso distinto de esos datos. Y otra pregunta, ¿cómo hacéis para que un menor, a lo mejor, que no esté preparado para usarlo, no entre ahí? Porque no ha habido ningún control de verificación de edad, ¿no? O sea, ya libremente uno puede entrar y ya no tiene que estar cada rato aceptando, ¿no? O sea, los datos, digamos, Sí. como te comentaba, siguen en línea con las políticas de seguridad de Google, como otros productos que tenemos, Gmail, etcétera. Sí, uno puede borrar el historial o eso que si aceptaste las condiciones también podés rechazarlas luego. No es que aceptaste y estás así para toda la vida, ¿no? Como todo. Luego, más en la parte técnica, quizá sería capaz más para el equipo de cloud, ahí ya se me va un poco la experiencia. Pero siempre volvemos a las políticas de Google de seguridad. Es más, si tenemos algunos modelos, por ejemplo, de Gemini, que son como para business to business, donde si por algún motivo el modelo devuelve información que es PII o privada, digamos, nos hacemos nosotros cargo de cualquier tipo de liability que haya con eso, o digamos, no sé, o la fee de los abogados, o lo que sea necesario para resolver ese problema. Entonces, con algunas empresas trabajamos para que ellos utilicen modelos de Gemini internamente, y si hay problemas con el modelo porque no funciona de la manera adecuada o porque quizá está dando información que no debería, nosotros cubriríamos esos gastos de sacar lo que sería correcto en ese momento. Como comentaba, hay errores, seguimos aprendiendo, y la herramienta en sí también tiene como un thumbs up y un thumbs down para dar feedback instantáneo. Y también tenemos cómo corroborar eso con una búsqueda de Google también. También, bueno, la parte de recursos, de decir desde qué source vino, de qué periódico, eso se menciona y está la quote. Pero bueno, a veces es difícil en la generación de contenido qué es de uno y qué es de otro, ¿no? Entonces ahí está un poco la discusión y el debate. Querría continuar con lo que decías antes, Camila, que se está un poco aprendiendo, estamos aprendiendo juntos, porque es difícil saber hasta dónde nos va a llevar. O sea, si pensamos incluso, a mí me gusta siempre ir al pasado y aprender, ¿no?, de lo que ha ocurrido. En las redes sociales, o sea, cuando empezó Facebook, etcétera, nadie se imaginó dónde iban a llegar, ¿no? Todo el fake news, bueno, toda la manipulación de gente, etcétera. Y aquí yo creo que estamos en un momento parecido. Lo bueno es que hemos aprendido de lo que ha ocurrido en el pasado. Lo que mencionas de Google, Google sí que ha hecho un gran cambio. Todo el tema de cómo, bueno, Google y otros grandes tecnológicos, ¿no? Pero como estás tú aquí, mencionamos, porque yo he trabajado en ese área de privacidad, por eso lo conozco bien, no sé que eso se ha cambiado muchísimo, toda la parte de privacidad. Sé que pues tienes la nube donde está toda esa información, la tienes tú, descontrol,
Lo que sí veo más complicado es lo que has mencionado, Olga, el control de quién usa la tecnología, que al final eso es que por mucho que quieras no lo puedes controlar, ¿no? O sea, por mucho que tengas las fuentes de información, que eso está muy bien, luego la gente va a mirar esas fuentes, porque a lo mejor la fuente puede que no concuerde con lo que tú has buscado, porque también puede haber ese error, ¿no? O sea, es normal la inteligencia artificial que interprete una cosa de una manera o de otra, y al final no hay que olvidar que el generador, el GenAI, está hecho para responder. Le pregunto algo y me responde. Ahora, que lo que me responda sea lo que exactamente yo quería o que esté correcto al 100%, eso no es su... O sea, no está hecho para eso. Claro. La gente se olvida. Ahí entra ese conocimiento que es el que te pone por encima o por debajo Claro. de la tecnología, como decíamos antes, y que nos ha pasado a todos cuando, no sé, tú dices, voy a traducir este texto al alemán. Si no dominas el alemán, pues te lo crees y lo mandas y dices, pues esto estará bien si lo dice el traductor. Pero ¿qué te pasa Después cuando...? encontraba Y una bueno, buena. claro, lo lee un nativo y dice, madre mía, lo que dice aquí, ¿no? Pero, y al revés, en mi caso, si tú eres hablante nativo del castellano o del catalán, pues dices, ay, aquí hay una falta de ortografía. Esto me lo ha marcado el corrector, ¿cuánto nos habrá pasado en el pasado a los periodistas? Ahora van mejorando, ¿no? Pero decir, esto me lo ha marcado el corrector y está bien. Claro. Porque son neologismo y tal. Porque ahí el conocimiento te sitúa por encima. Y esto es lo que debemos enseñar en la Facultad de Periodismo y en general a los docentes también, a que ese conocimiento es el que nos va a situar por encima de la tecnología en un momento dado, como ha pasado siempre, y ahí está la clave, ¿no? En tener esa y yo creo que la educación debe ir por ahí en general, en todos los niveles educativos. ¿Qué pensáis a lo mejor de, bueno, se ha visto en algunas universidades, el Instituto de Empresa tiene esa herramienta, pero no la ha llegado a usar, que te reconoce la cara y sabe si te estás aburriendo el alumno o se aburre en clase, entonces le da datos en tiempo real al profesor. En el IE, cuando lo probaron, es que se agobiaba muchísimo, entonces lo han quitado, porque salía 40% se aburren, cambia, no, casi era como cambia, no cuentes esto. Entonces se ponían tan nerviosos que decidieron, oye, esto no funciona. Pero tiene algo de... Está bien a lo mejor a posteriori para revisar las anécdotas que un profesor cuenta, ¿no? Pero no sé si invade un poco el derecho a aburrir, tu derecho a hacer mal las cosas, ¿no? Como perdón por la palabra humano, usarla mal, pero eso hay mucho debate y en la ley de inteligencia artificial ha habido mucho debate con el tema del reconocimiento facial y cómo se podía usar por parte de los estados totalitarios para clasificar a los ciudadanos, ¿no? No sé cómo valoráis cómo ha quedado la ley con esto y cómo si ese uso se debe hacer o directamente no. Ya estamos pasando un límite y vamos a ver si en los próximos minutos fijamos algunos límites en las cosas que luego os preguntaré por otra cosa. No sé, tú, Camila, ¿cómo ves el tema de...? Yo creo que es un tema un poco sensible y hasta a veces contraproducente. Quizás se quiere lograr una cosa y al final se logra lo opuesto. También yo creo que una cosa es en la parte primaria, digamos, en lo que es la escuela más básica, donde bueno, el alumno va a aprender y capaz todavía no está a una edad donde puede tomar ciertas decisiones. Creo que un nivel de máster o de universidad donde ya el alumno va ahí por motus propio, o porque tenés un incentivo, o porque querés conocer, querés entender. Entonces creo que hay una fina línea entre, depende en qué tipo de clase. O sea, es un niño de 12 años que lo estamos forzando a aprender una cosa porque después se va a entender que sería algo beneficioso para su vida, o es quizá en un ámbito más de alguien que va a un lugar porque quiere estar, ¿no? Desde la parte de reconocimiento facial, en Google, por ejemplo, cuando hacemos partnerships con empresas para vender diferentes modelos que tienen ciertos outputs, todo lo que es reconocimiento facial, eso no lo hacemos. Es algo que de nuevo no tomamos así como a la ligera, digamos. Así que todo lo que es reconocimiento facial es un servicio que no ofrecemos en ese sentido. Luego de lo que es herramientas más hacia el consumidor, como ChatGPT, etcétera, ahí quizá hay algunas líneas todavía un poco borrosas que hay que marcar un poco más estrictamente, digamos. Pero me parece que hoy por hoy lo que veo así a simple vista es que está generando el efecto opuesto, ¿no? Tanto control quizá donde no hace falta. Es que, bueno, que exista una tecnología no implica que tengamos que usarla. Porque parece que ahora estamos como obligados todos a usar aquí las herramientas tecnológicas. Eso es otra cosa que también hay que tener claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que
Ya en el 2017, la Declaración de Barcelona fue una declaración que en su día planteó 6 principios para el uso adecuado de la inteligencia artificial. El primer principio, que era el de prudencia, con perdón de la expresión, nos lo hemos reventado directamente. O sea, de prudencia ninguna, ha entrado en los institutos, en las escuelas, en primaria, etcétera. Aunque ahora, a posteriori, haya regulaciones, al menos un poco por barrios. Quiero decir, en Cataluña, justo el mes pasado, la Generalitat sacó unas orientaciones sobre el uso de la inteligencia artificial, marcando que había edades en las cuales no se usaba. Y es un poco contradictorio con otro decreto que tenemos ahí para septiembre sobre la prohibición de los teléfonos móviles. Quiero decir, por un lado se fomenta una tecnología, por otro lado otra no. La educación tecnológica es fundamental. O sea, quitar la educación tecnológica de la secundaria y de la primaria lo que hace es que los chavales cuando salen... O sea, el problema de los móviles en general no son las escuelas, es lo que hacen fuera, los móviles, las tablets, los videojuegos, fuera de la escuela que hacen los chicos, cuántas horas están, qué fácil es desconectar al chaval dándole el dispositivo. Pero luego, por otra parte, está el tema volviendo un poco a la cuestión de los datos, para mí es relevante en educación. La biometría yo creo que debería estar desterrada de las escuelas, pero los docentes, en muchas ocasiones, de forma obligada, ya estamos proporcionando datos a los sistemas de las aulas, a las aulas digitales, datos que además los padres en general reciben de muy buen grado. Quiero decir que en general hay padres que prefieren saber en todo momento. Este control social sobre los hijos no solo es de los profesores, sino es decir, no, a ver, mi hijo, ¿qué hace, qué deja de hacer? O mira esta guardería donde los graban 24 horas. Porque claro, como en una guardería hubo una agresión, no sé qué, pues ahora mejor que mi hijo esté ahí, mi bebé allí localizable y lo puedo ver por el móvil todo el día, ¿no? Pero es tremendo. Yo puedo decidir si, en este caso, la herramienta de Classroom me manda informes semanales de mi hijo de cosas que yo prefiero que mi hijo me las cuente él. Papá saca un 8, muy bien. Papá saca un 4, cuesta más. O sea, aquí me refiero, aquí está la parte humana de la educación y la parte humana en general en la formación. Hay cosas que, ya digo, existe la tecnología, sí. El chivato digital de las herramientas tecnológicas, de las IAs, de las biometrías, me da igual. Va a existir, sí. Tengo que usarlo, no tengo por qué. Porque si yo quiero recuperar esa comunicación, padre-hijo, madre-hijo, etcétera, o con los nietos, en unas jornadas en Sant Cugat, en el aula de la gent gran, el aula de la gente mayor en Sant Cugat, hablaba con abuelos y abuelas que estaban escandalizados de cómo habían perdido esa comunicación con sus nietos, de que es que me llegan, claro, y como sus padres les dejan, me vienen a comer, les hacen el servicio de comedor los abuelos, que esto pasa, el día que hagan huelga los abuelos en España se lía parda. Aquí es verdad, el día que los abuelos digan paramos, hasta aquí se para el país, casi más que con los agricultores. Pero lo que quiero decir, volviendo al tema, los abuelos, recuperemos esta narrativa, esta comunicación con los nietos, contarles historias, por favor. Son historias que no están en ChatGPT, no están en Gemini ni en ningún... Y aquí es donde hay que recuperar ese aspecto. O sea, esta relación humana y decir, oye, sí, ya sé que me mandas cada semana un informe sobre mi hijo de secundaria, de cómo va el instituto, pero igual prefiero que me diga él las notas, que yo mirarlas en chivato. Aquí también hay un tema de pareja, comunícate, porque igual tú quedas de mala madre o mal padre. No, es que he escuchado que Tony dice que no lo mire y voy a dejar de mirar. Pero hay un tema de comunicación, pero esto es muy, muy importante. Elena, ¿tú qué piensas? La verdad es que me he perdido un poco ahí pensando en todo esto, ¿no? O sea, es que al final una cosa es que tú no quieras que te lo digan, otra cosa es que te lo van a decir. O sea, el chivato, digo, el digital, ¿no? Porque si esas herramientas se están utilizando en la biometría, el teléfono ya nos tiene localizados. O sea, yo cómo abro el teléfono con la biometría. O sea, al final, eso yo creo que ya está. O sea, que creo que llegamos un poco tarde a algunas cosas que ya están implantadas, ya está la biometría en muchos lugares, ¿no? Lo que comentabas del IE, al final, sí, es que también la otra historia es, ¿sabemos cómo utilizar la biometría? Es decir, la biometría está mirando y para ver si estamos interesados o no. Ya. ¿Y cómo de fiable es? O sea, ¿funciona bien? ¿Alguien se ha molestado? Luego preguntaba a los alumnos, ¿estabas interesado o no? ¿O tú cuando te concentras tienes cara de estar ido? O que cada uno tiene su cara
cuando se concentra, ¿no? O sea, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me concentro parece que estoy de mal humor y enfadada, pero no, estoy súper concentrada. Entonces, por ejemplo, a mí me mirarían y dirían, joder, está pareciendo que la clase es un horror, está furiosa y no, estoy concentrada, ¿no? Pero vamos, quiero decir que eso yo creo que además te produce mucho más estrés, ¿no? Al final estar viendo ese tipo de cosas, en sentido de la parte de la privacidad, que luego también el alumno que te estén vigilando toda la clase, pues vaya gracia, ¿no? Todavía qué cara pones. Y luego para el profesor es un estrés. O sea, que yo creo que lo que dices tú, Toni, o sea, realmente porque tengamos biometría, ¿este es el mejor caso de uso? Que esa es la otra pregunta que no nos hemos hecho. ¿Cuáles son los mejores casos de uso? ¿Cuáles son los mejores casos de uso? Buena pregunta. Para Google. Yo directamente en el aula no usaría biometría. No, lo siento. O sea, ya digo, aunque esté disponible, aunque esté en mi móvil, pero en el aula no. Yo lo siento. Y no... Creo que es sospechoso de tecnófobo, quiero decir, como profesor de tecnología y tal, pero precisamente por esto, porque luego me puedo preguntar muchas cosas, ¿dónde van esos datos? O sea, es que no. Yo creo que tenemos otras muchas cosas. La semana pasada estaba en Tarragona en el Fórum Internacional de Educación y Tecnología. Estuvimos 4 días, profesores de España, del extranjero también, y fue muy interesante el intercambio que hubo de experiencias, de enfoques. Y quizá lo que me llevé, aparte de muy buenas relaciones humanas, me llevé, por ejemplo, estas posibilidades de adaptación a personas con problemas. Tengo en mente ahora, me viene Marta, que está en Pamplona, pues con un proyecto en educación especial. Quiero decir, eso es que ahí sí que debemos ir. Ahí sí que, si hace falta una herramienta biométrica para ayudar a que una persona pueda seguir su clase, esas deberían ser las excepciones, pero no la norma de la biometría. O sea, las excepciones deberían estar para ayudar a la educación, para ayudar a que un profesor que tiene una diversidad en el aula inmensa y que no puede abordar, pueda dedicar el tiempo a esos alumnos, y que las adaptaciones curriculares, los ejercicios adaptados, las analíticas de aprendizaje y el aprendizaje adaptativo, o sea, el adaptarnos a la educación, a la formación, que esto me lo prepare la máquina y luego yo lo superviso y decido como humano responsable de esa tecnología, pues porque queremos un humano responsable. O si me evalúa la máquina a mi hijo con eso, gracias a la biometría, me evalúa automáticamente, estaré de acuerdo con la nota. Si nos evalúa el médico, en Barcelona, en el Hospital Clínic, allá hay un sistema para revisar, los que tenemos muchas pequitas y tal, para revisar los temas de melanoma, todo esto, ¿no? A ver si hay algún cáncer de piel. La máquina va muy bien. Porque algo que antes era mano o mapa, los que tenemos muchas, pues imagínate el aburrimiento, la máquina va muy bien. Pero el humano puede detectar en un momento dado, pues si, oye, es que vienes de la playa y tienes ahí que no te has duchado muy bien, tienes una mancha que no es un tumor, es un poco de barro. Eso, claro, la heurística que hace el humano, y esto, la sinergia, esto de que 1 más 1 es más que 2, o sea, entre el humano y la máquina, que se está aplicando en medicina, donde hay un médico responsable, que es el que dice lo que... Esto debería ser aplicable en la formación, en la educación y en el periodismo. O sea, tú usas la herramienta, muy bien, pero tú eres el responsable. El rol humano, que ya también aparece en la Declaración de Barcelona, no debe perderse. Sí, quizá que la tecnología ayude a identificar quizá un tumor o algo de manera más rápida, Claro. pero quizá el médico es la persona que entiende el paciente, que lo conoce, que desde un lado de una persona humana con sentimientos, con emociones, puede darle el apoyo al paciente que necesita y no una máquina con un resultado. Y certificarlo legalmente, o sea, también hay una responsabilidad legal. Bueno, claro, porque si se equivoca la máquina, ¿quién es responsable, no? Se ve un uso positivo claro en el aprendizaje personalizado, ¿no? Y también a la hora de detectar problemas de aprendizaje, de detectar a lo mejor dislexias o algún tipo de dificultades a la hora de aprender, sí que se ve, pero también hay una posibilidad, como todo, de predecir fracasos. Eso, la Universidad de Monterrey tiene una herramienta que sabe con grandes bases de datos qué alumnos de una clase van a dejar el curso. Claro. Que no lo han usado. Entonces, la pregunta es si a lo mejor nos va a dejar atrás a los alumnos que tengan problemas de aprendizaje o los va a incluir, ¿no? Ahí va a haber que... ¿Qué hace con esos datos? Es decir, imagínate que te dice, tienes
X alumnos, sí, que este va a dejarlo, ¿no? Pero te dice por qué. O sea, ¿qué es lo que va a hacer que deje la clase? Porque claro, si te dice qué es lo que va a hacer, entonces tú a lo mejor puedes tomar una acción. Pero si no te dice eso... No lo usan tampoco, ¿eh? Claro. Lo usan cuando ya empieza a haber síntomas reales de que va mal y no se lo dicen al profesor, sino yo al vuelvo orientador. al caso de tutor. uso. El Claro. caso de uso, la utilidad es que me digan no si alguien va a dejar la clase, sino por qué va a dejar la clase. Es que no la está pudiendo seguir, es que no... Claro. ¿Qué es lo que le está ocurriendo a los alumnos, ese porcentaje que sea, para que tú puedas tomar una acción? Porque si no... Y eso es lo que, insisto, con el caso de uso, porque al final es lo que nos va a ayudar. Claro, aquí hay un tema que comenta Elena, ¿no? Pero claro, ahí está la cuestión de la máquina te puede dar una probabilidad de abandono que en muchos casos ya el profesor ya la puede saber. Quiero decir, si nos centramos solo en la interacción en línea que tenemos con los estudiantes, porque hoy en día la mayor parte de institutos, universidades, etcétera, hay plataformas en línea donde, en nuestro caso Atenea, en la UPC, la Politécnica de Cataluña, donde es un Moodle, una plataforma tipo Moodle, donde los alumnos suben sus trabajos, etcétera. Claro, si un alumno no entra en la plataforma en un mes, no sube el primer trabajo, hombre, no me hace falta ninguna analítica, o sea, ni analytics para decir, este igual no sigue. Claro, ahí entra el humano. ¿Dónde es interesante? Y los que van siguiendo el curso, van entregando todo, tienen buenas notas, también veremos que estos probablemente seguirán. El tema está en los grises, donde los algoritmos, bueno, tú conoces mucho mejor que yo todo este tema, ¿no? Quiero decir, el algoritmo es donde te puede decir, por aquí hay algo. Pero claro, luego tiene que haber tutorías. Que esto sí que está muy marcado en la enseñanza preuniversitaria, pero a veces en la universidad, dependiendo de las universidades, hay en primer curso, hay como unas mentorías, unos acompañamientos, pero luego ya es un poco... También podemos decir, bueno, es normal, ya eres mayor, ¿no? Pues ya vete espabilando. Pero sí que estaría bien que hubiera estos sistemas de alerta para el docente. Yo no lo encuentro mal, pero como muy bien dices, diciendo, bueno, ¿por qué pasa esto? Pero aquí es donde el profe puede decir, oye, aquí me sale un semáforo naranja de que pues, voy a preguntarle, oye, ¿qué te pasa? Igual el alumno te dice, es que me tengo que poner a trabajar porque... Y es todo mucho más sencillo, quiero decir, tengo que dejar de estudiar porque estoy trabajando. Y las cosas son a veces, ya digo, la máquina es ayudando al docente, ¿no? Sí, quizá también en la parte de, o sea, la comunicación la va a hacer el docente. Si uno va y le dice, la máquina me dice que vas a dejar el curso, obviamente la persona ya tiene una predisposición, ¿no? Que ya lo va a dejar seguramente al otro día. Claro, la profecía autocumplida. Creo que está en esos grises, en esa línea de la parte humana y de comunicación. Si os parece, hablamos de los sesgos, ¿no? ¿Cómo estáis viendo vosotros el algoritmo? Claro, está programado por una persona que también tiene sesgos. ¿Cómo reducir eso? Y si veis que sigue habiendo muchos errores, ¿no? en las respuestas, o es el problema de la forma en que el alumno o el profesor hace las preguntas. Son sesgos de entrenamiento, muchas veces de los datos. En imagen era muy claro, lo intentan corregir, ¿no? Aquello de que depende si le dices si es mujer o hombre, sesgos de género hay muchísimos, raciales, etcétera. Se ha visto recientemente como algunos generadores de imagen, precisamente por lo que se llama la agencia moral artificial, ¿no? Esta idea de que la máquina puede corregirse moralmente. Si hacéis pruebas y le pides, no sé, directamente un desnudo a DALL-E o a cualquier generador de imagen, pues no te lo va a hacer en muchas ocasiones porque se autocensura. Pero si le pides, como salió en prensa no hace mucho, dice, oye, dame retratos de soldados nazis, chinos, negros, etcétera, así, ¿no? Y la máquina te los retrataba, independientemente del conocimiento histórico. Claro, simplemente, como muy bien decía Elena, lo que hace es ejecutar, te da una respuesta, aunque sea un sinsentido, aunque sea algo... Pero hay cierta agencia moral ahí y muy marcada por los sesgos de entrenamiento, donde en este caso OpenAI pues, no ha explicado, por ejemplo, cómo ha entrenado todas sus herramientas, ¿no? O sea, ahí hay un tema serio, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema es bastante serio porque, por un lado, está herramientas públicas, por así decirlo, pues el Gemini, ¿no? Que está entrenado, aunque Google se responsabiliza, pero bueno, llega donde llega. Pero luego están las que se han creado para un uso específico, que ahí el responsable es el desarrollador, pues un poco como las apps, ¿no? O sea, una app en particular, cómo funciona, es la empresa desarrolladora de ese app. Entonces aquí ya empezar a regular para ver qué
que se ha entrenado sin ningún sesgo va a ser bastante complicado. O sea, ahí, porque bueno, a no ser que se haga una plataforma en la que tú subas tu modelo de aprendizaje y ese modelo antes de subirlo tengan que ponerte tengan que darte un sello de sí, no está sesgado, entonces te dejo subirlo, ese tipo de cosas es lo que se va a tener que hacer. Porque si no, es muy micro, es lo que estoy intentando decir, ¿no? Al final es caso a caso que se tiene que regular. Y luego, claro, de nuevo, ¿quién lo regula, no? Para ver que tampoco esté sesgado el que lo regula. Y luego las respuestas incorrectas, yo creo que eso es inevitable, que es parte de cómo funciona. Siempre va a haber respuestas incorrectas y ahí lo que decías tú, ¿no? Decía Tony, tienes que saber detectarla y luego lo que decía Camila, ¿no? Que esto es así, o sea, así es como funciona. Entonces, eso es lo que vamos a tener que aprender a trabajar con ello. Creo que es un poco el ejemplo que comentabas de cuando estabas en un doc y corriges ciertas palabras, ¿no? Que siempre va a haber ese grado de, ¿no? Que el humano va a poder darse cuenta o está esa pequeña, o sea, esa línea muy finita donde todavía hace falta esa parte humana. Creo que de los dos retos más grandes que tiene Google, no solo es la parte de la desinformación, sino también de los sesgos, es un reto difícil. Es como decías vos también antes, o sea, quién es la cabeza que dice que sí y que no. Entonces, justamente ahora, el 8 de febrero de este año, nos unimos como un comité, que justo anoté el nombre acá porque era un poco más largo, que se llama Coalition and Content for Authenticity, que ahí también está Microsoft, está la BBC, hay varias organizaciones, entidades, etcétera, donde queremos abordar este problema de manera colectiva. No creemos que debemos solo si nos quedamos respuestas. Sí, tenemos respuestas a algunas cosas, a otras no, estamos experimentando. Hay cosas que todavía no entendemos. Hay cosas que creo que uno asume cómo el usuario va a reaccionar con cómo funciona Gemini, etcétera, pero lo sabemos, hay datos, es una anécdota. Entonces creo que estamos todavía está todo muy, muy verde y muy en un principio. Entonces nos estamos uniendo a este tipo de comités, de entidades para entender. Y bueno, cuando lanzamos uno de los primeros, Tensor o Transformer, etcétera, los abrimos a las comunidades, o sea, abrimos los papers, todo para decir, ayúdenos también en esta tarea, entendemos el rol que tenemos, entendemos la responsabilidad que tenemos, pero creemos que solos tampoco lo podemos hacer. ¿Vosotros detalláis en algún lado cómo habéis entrenado la herramienta? ¿O quiénes la han entrenado? ¿O como una especie de caja negra se llama, ¿no? ¿Eso se puede consultar o es público? No sé en detalle porque por ahora no estoy en el equipo de Gemini, me encantaría. Pero digamos, tenemos los dos pilares fundamentales que son las políticas de Google que también aplicamos a otros productos, como a Search, como a Gmail. Por ejemplo, políticas de privacidad, de todo lo que es misleading content o contenido que puede ser dañino, etcétera. Y en lo que es AI nos basamos siempre en los principios que comentaba antes, que sea beneficioso para la sociedad, que esté a los estándares de cybersecurity que tenemos en otros productos. Bueno, hicimos el año pasado, en noviembre, una apuesta, no sé si saben, del Centro de Ciberseguridad que abrimos en Málaga, que está muy conectado con lo que comentan. Entonces estamos, digamos, también en España expandiendo esto y haciendo una inversión en todo lo que es ciberseguridad y tener estos estándares y parámetros de cómo proteger al usuario, la información del usuario, etcétera. En cuanto a los sesgos, volvemos a estos principios que delimitamos y las personas que trabajan en Gemini y en desarrollar estos modelos siempre vuelven a esos principios. ¿Y hay alguien que supervisa por encima? O sea, que va mirando las cosas que manifiestamente están mal y se van como dejando de lado o no sé si lo digo bien, pero borrando fuentes incorrectas y se dejan ahí apartadas o esa información falsa vuelve a nutrir la base de conocimiento de la herramienta. No, definitivamente todavía hay chequeos humanos, no es que dejamos al algoritmo que corra libre, digamos. Tenemos un poco la misma estructura que tenemos para lo que es el buscador, donde queremos que las búsquedas sean objetivas, todo lo que es la parte orgánica, que digamos, siempre queremos priorizar que lo que esté buscando el usuario, que la respuesta sea la correcta, ¿no? Entonces intentamos seguir con esos principios de objetividad y de respetar lo que esté buscando el usuario y devolverle la información que está buscando en ese momento indicado, en esa ubicación, etcétera, etcétera.
pero no es una tarea muy simple la parte de los sesgos. Bueno, como comentabas, el ejemplo de antes era justo también de Google. Bueno, las tecnológicas, bueno, es Google porque está ella aquí, pero pueden ser todas. Quiero decir que no vamos a ir un poco, pero quiero decir, está claro que están para ganarse la vida, quiero decir, y claro, lógicamente, cuando te ofrecen productos según tus búsquedas, etcétera, porque tus datos sirven para algo. Dice Carissa Belliz, una filósofa mexicana que está en Oxford, sobre que si a las cookies las llamaran programas espía, no nos las instalaríamos con tanta facilidad. Y creo que tiene toda la razón, ¿no? Quiero decir que desde una cookie parece, venga, va, pues ponme otra, ¿no? Me la como otra y así leo este artículo del Mundo, del que sea, ¿no? Claro, esto es una cosa que tenemos encima de la mesa. Creo que la ética debería ser un factor fundamental me parece muy interesante que se junten las grandes tecnológicas, pero como muy bien decía Elena, las pequeñas, hay realmente un conflicto abierto sobre lo que es el conocimiento open access por parte de los mismos desarrolladores, porque tú subes una herramienta a Internet, no sé, generación de imágenes, Stable Diffusion, ¿vale? Son herramientas abiertas, cualquier desarrollador la puede utilizar para, como pasó a este principio de curso, si lo seguisteis un poco, que unos chicos con una aplicación desnudan a unas compañeras de curso con una aplicación de móvil que sospechosamente, si la usas... Yo he hecho pruebas con obras artísticas. Lo probé en un congreso, cogí la maja vestida de Goya y la desnudé con la aplicación. Digo, a ver qué me da. Tenemos una maja desnuda. Cogí también al Sisenando, para que no dijeran que era muy machista, porque cogí también hombres y los desnudé también, ¿eh? Pero para ver un poco cómo funcionaba. Y realmente lo que es muy sospechoso de la herramienta es que todo lo desnuda con cuerpos jóvenes. Según decir las madres de estas niñas, desnudaba bien a sus hijas. No eran sus hijas, pero... Y en cambio, cuando vas a gente mayor, no. Entonces, es muy sospechoso estas pequeñas empresas que han utilizado para enriquecerse algoritmos en abierto, sospechosamente desnudan bien a menores y no a mayores de edad, pues es muy sospechoso que no se haya entrenado con pornografía infantil. Seamos claros. O sea, claro, si no lo aclaras, oye, ¿cómo has entrenado tú a esta base de datos? ¿De dónde has sacado esas imágenes para que luego esta aplicación haya esto? Hay aplicaciones de las cuales la tecnología, a veces usamos el falso mito de la neutralidad de la tecnología, ¿no? Esto de que la tecnología no es buena ni mala, sino el uso que hagamos de ella. Hay tecnologías que son directamente malvadas y, si me apuráis, excepto esta aplicación artística de esta aplicación de coger obras de arte y hacer cosas un poco artísticas, no se me ocurre ninguna aplicación buena, salvo que alguien pueda cogerte por la calle. Ahora aquí estamos en público, nos hacen unas fotos y nos desnudan. Y quien dice esto, y te generan lo que se llama un deepfake, quien dice esto, pasamos ya al vídeo. Y luego, un vídeo subido a las redes contigo haciendo determinadas cosas, demuestra tú, porque las redes, el principio de inocencia como que no existe, demuestra tú que no eres esa persona. Y tenemos un problema, debemos empezar por abajo en la educación, preocuparnos por las herramientas tecnológicas, porque haya este control, yo creo. Pero, como muy bien decía ella, las grandes juegan una liga, las pequeñas juegan una guerra de guerrillas, pero a veces también estas aplicaciones pueden ser muy nocivas. Claro, y justamente quizá Google, y entiendo que quizá otras empresas no lo están haciendo, todo lo que es la generación de imágenes, tenemos el famoso Synthetic ID, donde en la metadata de la imagen podés ver si fue creada con Generative AI. Entonces estamos, digamos, con este tipo de comienzos para entender cómo no dejar de crear imágenes con Generative AI, si es lo que pero sí hacer ese etiquetado para poder informarle a los usuarios o a la persona pertinente que esté en esa foto que fue generada con inteligencia artificial. Entonces, este es uno de los primeros pasos. Queremos seguir con este tipo de conceptos, digamos. No es fácil, pero ya tenemos el Synthetic ID. Entiendo que también hay unas herramientas donde uno puede poner la imagen y avisa si es también generada con AI. Tenemos los famosos fact-checkers también de Google, que bueno, a veces funcionan genial, a veces capaz no tanto. Pero nada, seguimos desarrollando estas herramientas como para que el ecosistema esté más saludable, digamos. Elena, tú antes decías que la ley de inteligencia artificial europea a lo mejor llegaba tarde o se había quedado corta, ¿no? Las universidades quizás están fiándolo mucho a los códigos deontológicos, pero
no se está prohibiendo. Yo no sé si sirve de algo prohibir. A estas alturas no es una A ver, tontería. es que pero tú puedes prohibir sí. en la universidad, pero al final lo que hagan los alumnos en su casa, Claro. pues no lo puedes evitar, ¿no? O sea, puedes decir, pues en clase que no haya exagero, ¿no? Ordenadores, no, yo qué sé. Incluso puedes decirles, llega aquí, escríbelo a mano, ¿no? Volvamos a la época antigua. Al cuneiforme. Claro, pero al final si en su casa lo utilizan, yo creo que es difícil. O sea, al final, pero sí creo que, por ejemplo, puede servir sistemas, puede ser un poco duro, ¿no? Pero igual sistemas de penalización, ¿no? O sea, si alguien, o sea, que el impacto de usar para mal una herramienta, o sea, pues como el carnet de conducir, ¿no? Que te quitan puntos, que antes no, antes todo valía. Pues a lo mejor algo de ese estilo sí que puede servir, porque como no lo puedes evitar, ¿no? Pues eso puede ser. Si se usa para mal, si se descubre. Ahora, también piensa todo el trabajo que eso conlleva, ¿no? Es que estar mirando, está usado para mal. O sea, si llegamos a ese punto, va a ser bastante complicado de gestionar. O sea, por mucho que esté... O sea, por eso tiene que venir de fábrica. O sea, lo que están haciendo fabricantes pues como Google o otros, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que de fábrica ya aparezca, no dejarles esa opción, intentar limitarlo lo máximo posible. Claro, quizá pensando en voz alta, tomar un paso hacia atrás y entender por qué esa persona hace lo que hace, ¿no? En lugar de, capaz, prohibir un comportamiento, ¿no? Entender desde el lado del alumno el interés, ¿no? Como tomar un paso hacia atrás en lugar de buscarle la cura. A muchos alumnos yo creo que es que no saben, o sea, sobre todo ellos buscan el camino rápido, que es lógico, ¿eh? O sea, es humano, buscar el camino rápido, lo copias, tal, y luego la gamberrada de estos niños de poner a las niñas desnudas, pues, a ver, está fatal. Pero claro, son niños, entonces al final ellos lo ven como una gracia, pero no tiene ninguna, ¿no? Pero pues como antes el que tiraba una piedra rompía un cristal, tampoco tenía mucha gracia, ¿no? Pero al final esa es una herramienta nueva que el impacto es lo que yo creo que no son conscientes, ¿no? Pero es como con las redes sociales, ahora se está haciendo mucho hincapié en todo el bullying, todo eso, pero antes eso también ocurría. Entonces, esas son nuevas medidas que hay que tomar. Y a mí me parece bien, por ejemplo, que ahora se considera un delito todo el tema de la ciberseguridad, ¿no? O sea, que también que se haya elevado, que la gente sea consciente que esas cosas son un delito. Es como si yo robo, mato... O sea, bueno, hablando de las distancias, no. En redes sociales puedes llegar a causar muerte, ¿no? Yo creo que eso que dices de entender el porqué, pues por el comportamiento humano, pero que la gente entienda las consecuencias del mal uso, ¿no? ¿Cómo las pones? Bueno, ya eso es, pues, es un tema también legal. Hay un debate sobre la honestidad. Ponemos el foco en el alumno, que es deshonesto cuando utiliza esa herramienta porque el profesora le ha pedido un trabajo que se puede hacer a golpe de clic o un ejercicio que se hace a golpe de clic. Y aquí es donde las tecnologías de la inteligencia artificial generativa han pasado a lo que Holmes y otros autores en su día, ya en 2019, antes de la irrupción de... Porque a mí me gusta hacer referencia a estas obras de antes de lo que ya dicen el hype, ¿no? Es decir, bueno, esto que ya se pensaba antes un poco... Como decía, tecnologías que son transformadoras o deberían ser transformadoras para la educación, como pasó con la calculadora en su momento, y otras tecnologías que, sin olvidarnos de que hay un tema ético, en fin, detrás, pero que deberían hacer que los docentes cambiaran su manera de plantear ciertas actividades. Está la honestidad del alumno, pero también la honestidad del docente, en el sentido de que yo puedo coger los trabajos de un curso, entrenar a la máquina que me los corrija él y les devuelva una rúbrica y un feedback que yo sería incapaz de hacer para mis 120 alumnos de máster. Quiero decir, claro, si empezamos a jugar todos a que el alumno hace el trabajo con la IA generativa y el profesor lo corrige con la IA generativa, pues no aprendemos nada. Aquí todo el mundo es deshonesto y tal, ¿no? Y estamos jugándonos aquí haciendo trampas al solitario todos, ¿no? Pero, por tanto, hay un tema de la honestidad del alumno, honestidad del docente, honestidad de las compañías que suministran estas tecnologías. Yo creo que son pilares fundamentales y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Quiero decir que está la opción de volver a cosas que no puede hacer la IA, eso es una opción, pero por otra parte debemos intentar replantearnos la educación conforme a, bueno, ¿qué queremos que sea el día de mañana un docente, un periodista, lo que sea, un informático? O sea, ¿cómo voy a replantear mis clases para que realmente la persona, el profesional que sale al mercado de trabajo, pues
pues estén en igualdad de condiciones como mínimo que otros que, o sea, comprendiendo como mínimo como usuario de esas tecnologías hasta dónde le pueden llevar y viendo ese tiempo que ganas, porque yo creo que te dan mucho tiempo para otras cosas, ¿a qué lo dedicas? Porque si al final de la película lo que pasa es que a los profes, a los periodistas y tal, lo que te hacen es, bueno, pues antes hacías 10 artículos, ahora 50. Mal vamos. Quiero decir, volveremos a la cantidad antes de la calidad, ¿no? Hay que fomentar la creatividad, hay que fomentar muchas cosas que requieren su tiempo y creo que estamos en esta transición. Ya digo, mi impresión en este congreso de la semana pasada mismo y otros encuentros que hemos tenido estos últimos 2 años es que, bueno, estamos en un momento de cambio que nos ha cogido un poco con el pie cambiado la mayoría, ¿no? Bueno, y hay que adaptarse a las nuevas circunstancias, entendiendo cuáles son esos valores y como decía Elena, y ese principio deontológico, ¿no? También que esos principios. Entiendo que se está cambiando un poco, ¿no? Cómo hacer un examen, etcétera. ¿Eso ya empezó o sigue pasando? Bueno, yo creo que más bien volvemos a los exámenes a mano, ¿no? Hay gente que dice, no, es que como aquí el oral, quito ¿no? los trabajos, oral o escrito, ¿no? Escríbemelo aquí ahora, porque claro, esto seguro que no lo ha hecho el ChatGPT o a no ser que, como decías tú, que tengas un pinganillo ahí que te lo chive, ¿no? Que esta es otra. Pero claro, el tema, yo creo que ahí está... Ante el miedo es normal esta reacción. Si ya puede pasar en facultades de informática o tecnología, pues imaginaros en otros sectores donde la tecnología puede dar aún más pánico, ¿no? Pero lo que está claro es que, por ejemplo, enseñar a redactar, es que es una cosa que debería venir de abajo, redactar, precisamente para que tú detectes esos errores en la máquina que te ha ayudado a hacer ese... y para que vayas más allá en la metáfora, en las capacidades comunicativas, en la oralidad, ¿no? Que la máquina no te va a reemplazar el cuerpo, porque... Volviendo al tema de antes, también me he quedado un poco en el tintero, Olga, lo de los sesgos, ¿no? Hablamos mucho de los sesgos, pero los humanos también los tenemos, todos. Hay sesgos sociales, mirar los que estamos aquí en la sala, pensemos si estamos representando a toda la sociedad de Madrid o no. Hay sesgos sociales y luego además los humanos añadimos aquello que comentábamos también en la sobremesa hoy, el ruido, ¿no? Hay un libro de Daniel Kahneman y otros 2 colaboradores, que ahora no recuerdo, que se titula así, Ruido, y es del año pasado, creo. Y este libro lo explica bastante bien. Dice, al principio del libro, además, te pone una diana, 4 dianas, y dice, mira, cuando una máquina tiene sesgo, pues lo que hace es, en vez de disparar aquí, dispara hacia allá. Pero los humanos tenemos ruido. ¿Eso qué significa? Que los profes, por ejemplo, si tú corriges sin haber almorzado, de mala leche porque sales de una clase enfadado, y ayer encima perdió tu equipo de fútbol, pues igual estás puntuando más bajo que si, claro. Y yo digo, bueno, el ejemplo que pone ahí en el libro, claro, es brutal porque dice, no, se ha visto en jueces en Estados Unidos que metían penas de cárcel de varios años más por el mismo delito porque estaban cabreados, porque no habían almorzado. O sea que si tenéis que ir a los juzgados, ya sabéis, señor juez, ¿ha almorzado usted bien? Claro. Porque por lo menos, a ver si hay... en fin. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, tenemos unos minutos. Sí. Sí. Bueno, pues un dato que habéis dado al principio, que ha pasado un poco así de soslayo, que es que el 75% de alumnos, 36%... Sí, para la acción, sí. ¿No se oye? Ah, sí, Ahora ahora sí, sí, ahora ahora sí. perfecto. El 5 de alumnos y 36% de Bien. profesores. Bueno, eso ya me parece un dato Claro. importantísimo, Es para que- empezar, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué está haciendo la universidad? Os lo pregunto sobre todo a ti. ¿Qué está haciendo la Universidad Española para formar a sus docentes en el uso adecuado de la IA, que es otra herramienta más? Pero bueno, no sé si está haciendo algo, porque decir, bueno, ahora ya todos los exámenes orales, hombre, No, me no, parece no, un poco no, drástico, no, ¿no? no. Porque hay otras formas de examinar sin la máquina, Igual, ¿no? claro. Hay resolución de casos, de problemas, de tal. Entonces, ¿qué está haciendo la Universidad Española? No sé si hay alguna estrategia común de la CRUE o de, bueno, no sé,
Yo, por ejemplo, en la universidad de mi hija sé que les ha dado un documento como de buenas prácticas, Sí. pero realmente no sé hasta qué punto los docentes han asumido eso, porque es que los datos son demoledores, ya vamos Sí, mal. sí, vamos Yo mal. te puedo decir, en el IE, por ejemplo, sí que hay formación, ¿no? O sea, yo he dicho un poco lo exagerado de salir a la pizarra y hablar, pero lo que sí que se hace también bastante es decir, vale, utiliza la herramienta, pero nos tienes que entregar los prompts, o sea, las preguntas, cómo has guiado para hacer tu trabajo, ¿no? O sea, eso también se está haciendo, es utilizarla como parte del ejercicio, pero tú tienes que explicar y justificar qué preguntas le has ido haciendo, ir enseñando un poco lo que te ha respondido, cómo lo has ido matizando hasta llegar a la parte final, ¿no? O sea, enseñando cierto, o sea, con eso lo que estás haciendo es también enseñar al alumno a usar la herramienta para bien. Eso es, claro, esto es prueba y error. O sea, ahora se está haciendo eso. No quiere decir que en todos los años se vea que eso nos lleva a algo malo, algo incorrecto y que se cambie, ¿no? O sea, pero sí nosotros sí que tenemos esas guías, no sé. Sí, vosotros. bueno, nosotros claro, ya también hablamos también en local, digamos, ¿no? A dos niveles. En la Politécnica de Cataluña, pues sí que, bueno, yo he impartido algunas formaciones a docentes, pocos, son poquitos, no son, es una parte pequeña, y seguiremos haciendo, otros compañeros también desde el año pasado, docencia, como dar docencia con el ChatGPT, etcétera. Pero en este caso, a ver, vamos a ser realistas. No vamos aquí, se está grabando, quiero decir que soy muy claro. Es como a veces las reuniones de padres, ¿no? Acuden los que acuden. O sea, te vienen ya un poco los motivados y la mayor parte del profesorado universitario creo que se lo está mirando un poco de, como decías, de soslayo. Me parece que es la manera. Quiero decir, no están muy por la labor en general. Claro, los motivados ya te vienen a las formaciones, ya dicen, voy a replantearme la docencia, voy a hacer las cosas de otra manera, voy a intentar pedir cosas que no haga la máquina a golpe de clic, o si lo hacen con esa honestidad. Personalmente en el máster de profesorado les dejo usar desde que salió la herramienta. Aún recuerdo el puente de la Purísima del 2022, que estaba ahí encerrado en casa. Mi mujer, ¿qué haces? Nada, con esto de probar, haciendo pruebas, ¿no? Pero, por ejemplo, les digo, los textos, ponerme en azul o en un color diferente los que os ha generado la máquina y las modificaciones que habéis hecho en otro color. De manera que... Pero esto es una prueba piloto. Me pueden engañar. Porque quien diga que detecta los ChatGPTs, pues sí, puedes detectar algunos. Sobre todo si al final poner esa coletilla de te puedo ayudar en algo más. Pero en general, tú le puedes repreguntar. Dice, no, es que escribe muy plano, ¿vale? Pero yo le pregunto a la máquina, oye, escríbeme usando palabras de baja frecuencia o como si fueras Quevedo. Y entonces te empezaba a poner unos palabras allí que ya... Quiero decir que estamos aprendiendo, en ese sentido retomo el eslogan, pero creo que, bueno, estamos en ello. Porque los listados de buenas prácticas hay que hacerlos, están bien, pero creo que hay que ir más allá y hay que ir a una reformulación de la docencia en general y ver qué necesitan los profesionales de cada especialidad. Yo en el caso de la formación de profesores, por ejemplo, pues hay herramientas como Flickr AI que permiten hacer presentaciones de una forma muy rápida o en vídeo, o herramientas que les ayuden a hacer clase, herramientas que les ayuden a la evaluación y siempre intentando esa transparencia y ese rol humano de siempre de verificación y de responsabilidad. Eso es lo que intento transmitir ya en mi nivel local de formador de profesores. Pero claro, lo que te digo, luego hay quien dice, no, pues yo lo hago así y bueno, ya me ha ido bien toda la vida. En fin, esto es un replanteamiento general bueno, que debemos hacernos y ser sinceros, porque si no, vamos mal, creo, en general. Bueno, o sea, que al final también hay que tener en cuenta lo que es la segmentación de la gente a la hora de adoptar una tecnología. Está gente más innovadora que dice, ¡ay, qué bien! Tenemos el GenAI, lo voy a probar. Y ahí tienes al otro extremo el que no quiere ni probarlo ni de broma. O sea, y que ese, vamos, no solo es que salga a la pizarra, es que igual todos lo entregan escrito con boli, ¿no? O sea, y a lo mejor tiene transparencias de las antiguas. O sea, podemos encontrarnos hay de todo, ¿no? Entonces, una pregunta es muy buena, ¿no? ¿Cómo educas a todos esos? Porque al final todos dan clase, porque sus alumnos van a utilizarlo. ¿Cómo les educas para que a su vez ellos eduquen, ¿no? O sea, está muy bien esa formación nosotros tenemos formación, pero claro, también no va a todo el mundo, ¿no? Práctica hay reflexiva. Guías. Claro. Hay guías, sí. ¿Son las mejores? Pues yo creo que también por parte de los proveedores necesitamos un poco de ayuda, ¿no? Con qué puede pasar, porque tampoco te pones en todos los escenarios, de qué cosas pueden ir mal, ¿no?
Pero guías y recomendaciones yo creo que hay ya muchas. O sea, lo que pasa es que pero... otra cosa es que se las miren y la Bueno, gente ya. y que se forme, que diga, oye, aquí tengo una necesidad, voy a formarme porque me hace falta en mi profesión. Y esto a veces, bueno, pues hay de todo dentro de la profesión docente como en otras. Había otra pregunta, ¿no? Sí. Hola, yo soy diseñador en la editorial del Grupo de la Esfera de los Libros. Yo hace un par de años fue el primer contacto que tuve con la inteligencia artificial y me hizo un comentario un compañero, o creo que lo leí, no lo sé, no recuerdo, porque no he vuelto a tener mucho más contacto con la inteligencia artificial, que me decía el comentario que era: los que más van a desaparecer una serie de profesiones y va a aparecer una profesión estrella que va a ser el que se sepa comunicar bien con la inteligencia artificial. Es decir, que sepa describir lo que tú esperas de la inteligencia artificial. Y en aquel momento me pareció una conclusión muy lógica. Pero es que yo creo que con lo que estamos viendo a lo mejor no es tan cierta, ¿no? Porque la inteligencia artificial va a ir avanzando. Y por lo que decís, muchas veces me parece que todas estas previsiones que hacéis a lo mejor se quedan en nada. Porque va a ir avanzando tanto, que se va a acercar tanto al componente humano, que con pocas... Yo lo intenté el ChatGPT unas cuantas veces. Y sinceramente lo mismo por un sesgo de edad o por lo que sea me cansó. Y no lo he vuelto a intentar. Pero sí que es cierto que no se aproximaba a lo que yo quería. Pero supongo que a medida que evolucione, con pocas instrucciones, se va a acercar mucho a lo que yo quiero. Claro. Mi compañera que está aquí a la derecha, hace 5 o 6 días me enseñó un portal donde tú ponías el nombre de tu empresa y en cuestión de segundos te sacaba 32 logos que seguramente lo mismo yo como me tengo como diseñador, pues tenía bastante mejores que los que te hace el cliente en la servilleta y te dice, esto es lo que quiero. Correcto, Lo mismo correcto. no tiene el componente humano que le metes tú como diseñador con experiencia, pero para muchos los 32 logos, 28 son buenísimos para tu empresa. Sí, sí. Entonces, lo que quería preguntaros es, cuando el profesorado está formando a las futuras generaciones, a ver, ¿cómo decir esto? ¿Cómo le explicáis a las nuevas generaciones qué componente le tenéis que dar cuando salgan a la calle para diferenciaros de un ChatGPT? Es decir, le tenéis que enseñar a saber diferenciarse de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es ese componente que le tenéis que dar para diferenciarse de la inteligencia artificial? Componente humano o subjetividad, como lo queráis llamar. Sí. Pero eso es unos conceptos muy vagos, ¿no? ¿En qué consiste eso? Sí, es muy buena pregunta y yo creo que es la pregunta. Pero es la pregunta porque te va... en el caso del diseño gráfico, yo he estado en ciclos formativos de diseño gráfico, que fue donde atacábamos ese problema, ¿no? Y el tema es buscar ese estilo propio, porque tú la IA la tienes ya en Photoshop integrada como capa. Quiero decir que ya no es una cosa que sea aliena, es como Internet, o sea, está ahí ya. No. Entonces tienes que enseñarles a utilizar la herramienta. Esa parte de brainstorming del cliente, toda la razón. La IA te va a generar 80 logos. Si vas a ifindy.com, ya no solo de logos, de lo que quieras, tienes 3.000, 4.000 webs diferentes, o sea, aplicaciones diferentes de IA. Dependiendo de tu sector, te puede interesar incluso pagar una, porque muchas son freemium, te dan gratis una parte, pero luego tienes que pagar algo te puede quitar horas de trabajo. Y luego el cliente le dices, mira, tu empresa, todas estas, 35, ¿cuál te gusta más? Esta. Pero luego seguramente te dirá, ay, pero es que aquí quiero esto amarillo y no sé qué. Y entonces tú ya ahí es donde entras tú y tendrás que modificar. O sea, en ese sentido, o darle esas opciones transgresoras. En la obra esta de creatividad digital que os digo, uno de los reductos que se ve clarísimamente que queda en el arte y el diseño es la parte transgresora. Aquello que la IA no te va a hacer porque se capa, se censura a ella misma. Y ahí yo creo que, no sé, yo tengo un amigo que es ilustrador, Luis Quiles, que está en Sabadell, que hace obras que son bastante transgresoras. Y eso yo creo que es una estrategia. O sea, ir a límites donde donde la IA no va a entrar. Pero evidentemente no puede ser todo transgresiones, ¿no? Pero en el caso del periodismo pasa igual, por escrito. O sea, en un momento igual una IA no te va a incorporar un insulto en un texto, no te va a poner el que sea, lo voy a decir ahora, me autocensuro, pero ¿por qué un periodista no puede usarlo en un momento dado? Entonces ahí creo que, bueno, tenemos que buscar, y es un poco duro,
No es fácil. Ya sabes que hay editores que se han negado a usar portadas generadas por IA. El sector editorial ha sido otro de los sectores en donde hay una polarización. En cambio, otros que no, que los usan a discreción, ¿no? No sé, pero es una pregunta muy buena. Yo creo, no tengo, personalmente la varita mágica no existe, pero sí que la transgresión, el ir más allá de la mediocridad, esa que os decía, que es lo contrario que la creatividad, creo que por ahí podemos intentarlo. Hombre, yo creo que hay que enseñarles a cómo guiar a la inteligencia artificial para que les ayude a hacer cosas. Evidentemente hay funciones y tareas que se van a eliminar, ¿no? O sea, comentabas de todos estos logos que te hacen. Pues sí, entonces tienes que ver qué aportarías tú. Si hay unos logos que te los genera, qué es lo que aportas como ilustrador, ¿no? O sea, tienes que pensar más allá, ¿no? Eso por un lado. Luego saldrán nuevos trabajos. Es como en las redes sociales, los influencers, ¿no? O sea, eso, ¿quién nos hubiera dicho cuando empezó todo eso que iba a surgir? Oye, que se están forrando. O sea, pues pasará algo parecido, ¿no? Que ahora no sabemos qué nueva profesión va a surgir. A lo mejor el prompter, lo podemos llamar. No, y como comentabas, creo que por ahora quizá estamos asumiendo o intentando predecir, quizá de una manera anecdótica, ¿no? Lo que puede llegar a pasar. Hay que ver también qué pasa. Hay veces tecnologías o redes sociales que empezaron de una manera y terminaron siendo otra cosa. Ahora tenemos los influencers, los community managers, todo. Pues el prompter, así que bueno, el tiempo dirá. Bueno, hay muchas profesiones que antes no había. Incluso con las APIs tienes el manager de APIs, ¿no? Claro. Que son las interfaces para interconectar, ¿no? Pues ese tipo de profesiones van a surgir. Entonces hay que ver con el Gen AI cuál es la nueva profesión, ¿no? Que puede surgir. Claro. Quizá algún programador que se comunique con Pero un AI. diseñador gráfico profesional va a decir, ¿qué plano es esto? Que esto no es... Bueno, ¿no? En general, ¿no? sí. Como un poeta dices, Claro. yo no sé hacer sonetos así, pero le dices, hazme un soneto del estilo de Quevedo. La clave es, tú entrenas a la máquina, con lo que sea, la entrenas, le preguntas bien, y luego le revisas el output, la salida Pero ojo que tú mismo le puedes entrenar a la máquina. A lo mejor uno de los roles que Claro. surge es dentro Entrenador del de- diseño, el que le da el contenido para entrenar a la máquina y hacer esos logos estupendos, ¿no? O sea, Claro, hay que claro. ver un poco todo el proceso, qué es lo que hace, y en todas esas partes donde puede surgir una nueva profesión. Claro, claro. Y entonces hay que enseñarles cómo funciona. Yo creo que algo también es importante explicarles eso, cómo funciona, cuáles son los pasos que hace. Pues le damos un contenido para entrenarlo, muy amplio, luego se entrena, luego da un resultado, hay que curarlo. Entonces ahí tienes dos profesiones nuevas que pueden ocurrir. Uno, el Quality Assurance, ¿no? que es la gestión de la calidad, y el anterior, el que le está entrenando. Entonces a lo mejor son dos nuevas profesiones que no te hubieras planteado siendo ilustrador, ¿no? Que pueden surgir, pensando en cómo funciona, ¿no? el Gen AI. Tenemos Son más positivas, perdón, que Perdón. el influencer, en mi opinión. Tenemos que terminar ya. Sí. Un apunte. Se habla mucho del pensamiento crítico como habilidad blanda que va a ser necesaria en el futuro, pero claro, el pensamiento crítico, después de oíros, mi conclusión es que se tiene que cargar de contenido, ¿no? De conocimiento. O sea, para supervisar a la máquina los alumnos van a necesitar saber más que nunca. O sea, el conocimiento va a seguir siendo importante. También la ética, o sea, tiene que haber una conciencia de lo que está bien y lo que está mal, y probablemente haya que delimitar más las cosas. Se está viendo, cada vez hay más movimientos de familias descontentas con la tecnología o manifiestos que dicen, pues no, desconexión digital. O sea, hay cierto malestar porque quizá a lo mejor nos hemos pasado un poco y no pasa nada por dar un paso atrás, ¿no? Entonces, da la sensación de que el ser humano no va a desaparecer, pero que vamos a tener que empoderarnos y aprender más que lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Esto no nos va a relegar en nuestra tarea de formarnos, al revés. Nos vamos a tener que formar a lo bestia. Sí, total. Entonces, no sé si queréis... No, perdona, que En con eso el micrófono. estamos. Yo creo que, Concluir un poco con- cerrando, sí. sí, yo creo que los artefactos son irresponsables. La responsabilidad las deben tener las personas, ¿no? Y asumirlas. Y esta es la gran... Y aquí cada uno en lo nuestro. Pero la máquina es irresponsable. No le puedes pedir responsabilidad a la máquina. En cambio, esto lo decía Mario Bunge, es moralmente inerte e irresponsable. Cuando a veces los legisladores actúan como instrumentos, pues se vuelven
amorales o irresponsables. Quiero decir, la responsabilidad es algo que debemos asumir. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí y nos volvemos a ver pronto. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, no estornudé ni